A lot of people were asking me questions about the political situation in Egypt. What are the young men thinking about? What is the future for Egypt? And quite frankly, I didn't have any answer for these questions. So I felt kind of embarrassed, and I decided that when I come back to Egypt, I will start engaging more in the political situation in Cairo. Bueno, soy Balal, soy estudiante egipcio, estudiaba literatura francesa en Egipto por 4 años. Realmente no estaba interesado en la política egipcia entonces, ¿no? Se ganó una beca para estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio, ¿no? Y estando allá también estuvo esta experiencia de que todo el mundo le preguntaba sobre la situación política de Egipto. Y él se sintió un poco avergonzado de no saber mucho sobre este tema, de poder contestar el interés que tenía la gente por saber de la situación política de Egipto, ¿no? Así que se hizo el propósito que una vez volviendo a Egipto se iba a preocupar más de estos temas, ¿no? Para poder asumir este interés que había, ¿no? Por conocer la situación política de su país. So when I went back to Egypt in August 2014, I bought a small camera and I started taking pictures of the street protests that happens in Egypt. First I didn't know what I'm doing, so I was just taking pictures of the street protests. But I started reading about journalism. I started reading about how to take pictures of an event that is happening, how to tell a story using your pictures, basically. And 2 or 3 months later, I started selling these pictures to news agencies such as AP, AFP, Xinhua, which is a Chinese news agency, and I worked for 6 months as a part-time photographer for the Turkish news agency in Cairo. Bueno, cuando regresó a Egipto, él, se compró una cámara fotográfica y empezó a tomar fotografías de lo que estaba sucediendo, de las situaciones en las calles de Egipto, ¿no? Sin saber mucho de lo que hacer, no sabía cómo hacerlo. Así que empezó a tomar clases de periodismo, de fotografía periodística, ¿no? por sí mismo, ¿no? Y pasado un tiempo breve ya empezó a contactar a agencias internacionales a las cuales vendió sus fotografías y sus artículos. This is a very important picture for me because it was captured, I think, in December 2014, which means I only started photography in 3 months or 4 months, and it was chosen as one of the best pictures of the year in 2014 by the Anadolu Agency, so I'm very proud of it. Esta foto que estaba mostrando es una foto bastante importante para Belal, porque es una foto que él tomó en diciembre de 2014. Es decir, 3 o 4 meses después de que haya empezado con su interés fotográfico periodístico. Lo importante para él de esta fotografía es que esta fotografía ganó un premio de la agencia que aparecía mencionada en el texto, la agencia Anadolu. ¿Ya? Ganó el premio a una de las mejores fotografías de periodismo de la situación egipcia. This picture also is very important for me because it was captured on the anniversary of the revolution in 25th of January 2015. And it's very important for me because it made me a bit popular in Egypt. A lot of people shared this picture. A lot of people started to know about me, about my articles, about my pictures. And it made me, how can I say it? It made me realize how much I am obligated in continuing doing what I'm doing. Because there were no other photographers at this day taking these kind of pictures. There were no other photographers that documented what happened this day. So it made me feel that I have some kind of obligation in continuing doing what I'm doing. Esta otra fotografía también es importante en su carrera. La tomó en enero de 2015, en el aniversario de la Revolución egipcia. Esta fotografía lo hizo popular a Belal en su país, ¿no? La gente empezó a conocer ya sus fotografías y sus artículos, se hizo conocido, y teniendo en cuenta de que no habían otros periodistas haciendo este tipo de periodismo en Egipto, él también se sintió obligado, ya en lo personal, a desarrollar este aspecto profesional, ¿no? And this is also one of my most important pictures. I'm sorry, I'm just showing my pictures, but I'm really sorry about that. So this is also one of my most important pictures. It was taken in April 2015, and it's important for me because it was published at the front page of the Times back then. And
as I said, these kind of pictures, this picture and the other picture made me very popular in Egypt. A lot of people started following me, a lot of people started sharing my pictures, sharing my articles. And as I said, it made me feel more obligated to continue doing what I'm doing, regardless of the risks that encounters me in my work. Esta otra fotografía también es importante, él se excusa, digamos, que está mostrando solo su fotografía, ¿no? Esta fotografía la tomó en el año 2015, en abril 2015. Es importante en su carrera profesional porque esta fotografía fue primera plana en el diario inglés The Times. Continuando con su carrera, se hizo más popular, gente que ya empezó a seguirlo, a Balal, y como lo decía anteriormente, se ve obligado, no obstante los riesgos que se corren con este tipo de actividades en Egipto, a seguir adelante con sus actividades periodísticas. In 2015 also I started writing articles, so I'm no longer taking just pictures. I started writing articles about society, about religion, about women's rights in Egypt, and most importantly, which was fascinating to me, I started writing about how these things are how do you say, intricated? Yeah, how connected. These things connected, how these things are connected and influenced by politics. So this is, for example, this is one of my articles, and it's about la vida en los barrios bajos en Egipto, in El Cairo. Sí, is that correct? Los barrios bajos. Sí. So this is about the life in the slums of Cairo, and yeah, this is the kind of articles I used to write. I used to go to the slums. I used to talk to the people about how their life is going on, the conditions of their living. What are they doing? Is the government helping them in any way or not? For example, this picture, because in the slums of Cairo there are no electricity and the weather is so hot in the summer, a lot of people stay outside their houses and sleep outside their houses because it's more cooler there. En el año 2015 él empezó a escribir artículos, y además de tomar fotografías, empezó a escribir artículos sobre la sociedad egipcia, la religión, los derechos de las mujeres, y se empezó a dar cuenta que era interesante la conexión que existía entre escribir estos artículos, la conexión que existía con la política egipcia, con la política real, ¿no? Este artículo que nos muestra es un artículo que escribió sobre la vida en los barrios pobres, barrios humildes del Cairo, ¿no? En Egipto. La forma que realiza este artículo, él dice que fue a visitar este barrio, entrevistó a la gente que vivía allí, se interesó por sus condiciones de vida. Ciertamente las preguntas también iban por el lado de si la ayuda que recibía esta gente del gobierno, del aparato estatal, ¿no? Mencionaba la fotografía en que estaban estas personas descansando fuera de su casa, señalando de que esta gente no tiene electricidad en sus casas. Egipto hace bastante calor, entonces la gente acostumbra a descansar fuera de sus casas porque es más fresquito, digamos, ¿no? Es lo que señalaba. And this is another article about the conditions in which the workers work at in the quarries of Egypt, south of Egypt. And it's very important to me because the visual environment there is very, very interesting for me as a photographer, because I thought I was in the archaic, basically, the archaic. The visual environment is very, very interesting for me as a photographer, and also the conditions in which these workers work at are very bad, so it was very interesting to me to write about them and to tell their stories and to basically provide them with a voice because they cannot reach other people outside south of Egypt. Esta otra fotografía es una serie de fotografías tomadas en el sur de Egipto que demuestran las condiciones de trabajo en que realizan sus labores estas personas. Para él, además del contenido social de la fotografía, que demuestra las condiciones duras que tienen estas personas para realizar estas labores, es interesante por el aspecto visual, el aspecto artístico de la fotografía, ¿no? Él se siente satisfecho con esta actividad también porque siente que le está proveyendo una voz a las personas, digamos, humildes que no tienen otra manera de contar sus historias. This is my last article I did in Egypt. I did it in July 2016, just days before I left the country. It was about the young women who decide to take out their hijab. Hijab is the traditional Islamic wear, and there are a tendency right now in the Egyptian society of young women who decides to take out their hijab. And I was simply writing about the consequences of their decisions, the challenges they face from their society, the challenges they face from their parents, their families, their relatives, their communities.
and how they face these challenges and how they defend their decision of taking off their hijabs. Esta última fotografía es un artículo que escribió pocos días antes de tener que salir de Egipto, un par de días antes. Es un artículo sobre mujeres jóvenes egipcias que han decidido sacarse el hijab, ¿no? El atuendo tradicional que usan mujeres en esta parte del mundo. Es un artículo que habla sobre las consecuencias de esta decisión para estas mujeres, ¿no? Los desafíos que enfrentan en la sociedad, los desafíos familiares con sus padres, ¿no? Y cómo estas personas están manejando esta situación. Se refería específicamente a las acciones que estas personas están tomando para esta acción de sacarse el hijab. In July 2016, I got a phone call from a lawyer whom I don't know at the time, and he asked me about my name, and then he told me, okay, I'm having a bad, I have to tell you a bad thing, bad news. I have a bad news for you. You're sentenced 15 years in prison, and you need to do something about it. You need to check your options and to see what are you going to do. And this is actually how can I say it? This is actually like a regular procedure taken by the Egyptian government, because they try to target activists, they try to target writers, they try to target journalists. So they start a case against them, and they don't notify them. Like, they don't call you, they don't send you a letter, they don't notify you in any way. And they wait till the verdict is issued, because according to the Egyptian law, in order to file for an appeal, you have to be in jail already. You have to turn yourself in. And the appealing process could take to 1 year to 3 years. Bueno, July 2016. en julio de 2016, él recibe una llamada de su abogado que él no conocía. Su abogado que le dice, tengo malas noticias para ti, ha sido condenado a 15 años de prisión. Baraja tus opciones, es el consejo que le da el abogado, ¿no? Velar señala que este es el procedimiento regular que siguen las autoridades egipcias para combatir la disidencia o las personas, digamos, que se oponen al régimen. Ellos empiezan un juicio sin avisar a nadie, llevan adelante el juicio en secreto, sin avisar a las personas que están siendo investigadas o que están siendo acusadas de nada, y solo notifican a las personas cuando ya han sido sentenciadas, porque el procedimiento egipcio señala que para que la persona pueda apelar debe estar en prisión, debe entregarse. Entonces esa fue la situación. Recibe este llamado, le dice, ha sido condenado, cuáles son sus opciones, ¿no? So I started thinking about it, and I have seen a lot of my friends who are activists, who are journalists, who are in jail, and had to go through this process. They had to spend 2 years in jail in order for them to prove their innocence. And sometimes they don't prove their innocence. The judge don't prove them innocent. For example, there is Shawkan, which his case is supported by Amnesty, and Shawkan has been in jail for 4 years now, I think 4 years now, and he is in pre-trial detention, so he's not even trialed, he's not even in a case. They don't have a case against him, he's like pre-trial detention. And I have other friends who have been in jail for a long time before they prove their innocence, and for me, I don't want to be in jail, so I decided to escape the country. Él conoce situaciones de amigos y otros, digamos, colegas profesionales en que están en prisión en un procedimiento de apelación que normalmente toma de 1 o 3 años. ¿Ya? Y menciona el caso de Chocam, que dice en un caso de Amnistía Internacional que lleva 4 años en prisión en un prejuicio, o sea, todavía no hay juicio para esta persona, que está detenido, no lleva 4 años ya. Entonces él lo pensó y dijo, bueno, además de esta persona que conoce, tenía otros amigos en esta misma situación y decidió que tenía que dejar el país, que no iba a ir a cárcel a apelar después. So I basically benefited from the Egyptian bureaucracy, because in Egypt, after your sentence, they send your name to the porters and they send the name to the airport. But it takes 5 to 10 days because the police is so lazy in Egypt. So I was sentenced on Sunday, and I left the country on Wednesday, heading to Hong Kong. Bueno, digamos, su salida de Egipto fue beneficiada por la lentitud del aparato burocrático egipcio, porque una vez que se dicta la sentencia, se comunica, digamos, a las autoridades de aduanas, de inmigración egipcias, pero esto tomaba entre 5 y 10 días. Así que él
fue notificado un día sábado, pero 2 días más tarde ya había salido para Taiwán. No, Hong Kong. Perdón, para Hong Kong. Sí, sí, sí. In Hong Kong, it was very difficult because they don't speak good English, they don't speak French, they don't speak Arabic, and I didn't have any money because I didn't arrange to have any money. So for almost 10 days, I had to sleep at the airport. So I was living like Tom Hanks in the movie, like taking showers at the airports, and you know. But then I decided to go to another country, so I went to Malaysia for 3 months, and then I went to Indonesia, and I didn't like it in Indonesia, so I went back to Malaysia again. And during this time, okay, so. Gracias. Como decíamos, él salió rumbo a Hong Kong. Una situación bastante difícil porque, digamos, tuvo dificultades de comunicación, porque la gente no habla un buen inglés, o francés, o árabe, son los idiomas que él habla, tampoco tenía dinero. Estuvo viviendo por lo menos unos 10 días en el aeropuerto en Hong Kong, donde se tomaba duchas y todo eso, ¿no? Hizo la broma de, se parecía a Tom Hanks en esta película, ¿no? Decidió salir desde Hong Kong a irse a Malasia. Estuvo 3 meses en Malasia. Luego viajó a Indonesia, donde estuvo poco tiempo, no le gustó el país, las condiciones allí, y regresó a Malasia. Sí. And during this time, I was applying for international protection programs because I needed to stay in a country legally. Because all of this time I was staying based on my tourism visa, which expires after a certain amount of time. So I needed to basically stay in a country legally in a legal way, and I can establish a new life. So I was applying for international protection programs. I applied in Sweden, I applied in Australia, I applied in Spain, and I applied in America. I knew about this program because this program is basically the Spanish government accepts 4 human rights defenders each year. And I knew about this program through a friend of mine who works at Amnesty's international headquarters in London. And he told me about this program, he connected me with Amnesty here in Madrid and applied. And I was the last one to be accepted in 2016. So I was the 4th one to be accepted and the last one. And I was accepted at the last month in December, so I think I was very lucky. And I arrived here. So. Mientras viajaba entre Malasia, Indonesia y Malasia, él estaba postulando para un programa internacional de protección de personas, ¿no? De defensores, para estar legalmente en estos países, ¿no? Y poder rehacer su vida. Postuló a varios países, entre ellos Suecia, Australia, España, Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y a través de un amigo que conoce, que trabaja en el Secretariado Internacional de Amnistía en Londres, supo del programa de apoyo a los defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional, y postuló a este programa, ¿no? Ya estamos en diciembre, digamos, y fue la última persona que fue aceptada en el programa de protección el año 2016 de Amnistía Internacional, y sí que ha sido bastante afortunado, siendo la última persona que postuló y logró este apoyo de la organización. So that's it. I arrived here at the last day of. Llego aquí en el último día de diciembre, and all the shops were closed. Toda la tienda se cierra. So and yes, I'm here. So estoy aquí. Tengo una cita con la oficina de asilo a las 5 de abril. So very soon, muy pronto. Wish me luck, and that's it. Bueno, llegó aquí el último, bueno, dijo la mayoría de esto en castellano, así que quizás lo dijo mejor que yo, mi castellano. Llegó aquí el último día de diciembre de 2016, se encontró con todas las tiendas, todo el país cerrado, ¿no? Y bueno, hasta aquí tiene una cita con las autoridades de asilo españolas el día 5 de abril y les pide que le deseen suerte. Thank you. That's it. Esa es la historia, dice eso es todo. Bueno, muchísimas gracias primero porque no te he ni presentado antes con el rollo del Facebook Live, pero muchas gracias por haber venido y por haber venido a dar la charla. Gracias también a Sergio por la interpretación. Y no sé si queréis comentar alguna cosa, hacer preguntas ahora, ¿no? ¿Cuáles eran los cargos de los que se te acusaban para condenarte a prisión 15 años? Which are the charges you were accused of? So the charges are spreading rumors about the situation in Egypt, spreading lies about the situation in Egypt, cooperating with foreign media outlets to publish
untrue lies about Egypt, I think, things like that. Bueno, los cargos dice que eran diseminar rumores sobre la situación de Egipto, diseminar mentiras sobre la situación de Egipto y cooperar con organizaciones de la prensa internacional para difamar al país. Which is not true because I work most of the time with very respected news agencies, and they do not just accept anything. So they have to provide sources for anything I write. I have to provide similar articles that talks about the same things I write. So they were not rumors. If I'm writing about the situation in Egypt and the situation is bad, this is not my fault. This is the fault of those who make the situation bad, basically. Bueno, dice que todo esto no es verdad porque él no diseminaba mentiras, ya que él trabajaba siempre con agencias de noticias con reputación, ¿no? Serias. Agencias de noticias que le exigen a él presentar sus fuentes de información, artículos que ha escribido, ¿no? O sea, que no... entonces dice, no eran rumores lo que yo publicaba. Dice, si yo escribía sobre la situación difícil de Egipto, o lo que sucede allí no es su culpa, solamente estaba informando que la responsabilidad por las malas condiciones que vive la gente en Egipto no es de él, sino del gobierno que manda. Lógicamente, la existencia de un delito como esparcir rumores ya no tiene sentido. Es un delito que, o sea, es un comportamiento que aunque demuestra que es un Estado que no es un Estado democrático, que un Estado democrático no establece un delito de esas características, porque los periodistas en todos los países son responsables de lo que publican. Si algo de lo que no publican va contra el honor de alguien, se le denuncia por un delito de injurias, etcétera. Pero esparcir rumores o colaborar con la prensa, eso no es un delito que pueda ser aceptable por el derecho internacional. It's a comment. It's more than a question. No es una pregunta, es un comentario. No, simplemente es un comentario. It's a comment. The mere existence of this crime of spreading lies and rumors, it shows that there is a lack of democracy in it. Because in a country that is democratic, they don't punish journalists for writing articles about the situation. You know, it shows itself that there is a lack of democracy in Egypt. In democracy, if you write something that is not true, you are accused of a crime that is called injury or calumny. Yeah, and that's the normal procedure. You have to prove that actually that you did that. But in this case, she says obviously there is lack of democracy in Egypt. Estoy de acuerdo contigo. Perfectamente. Dos cosas. Primera, si nos puedes informar de algún modo cuál es la situación ahora mismo en Egipto y si la situación no es buena, qué se puede hacer o qué sería conveniente hacer desde fuera de Egipto para poder ayudar al pueblo. Two things. Okay, two things she asked for you. The first thing is to tell us about the current situation of the country. Right? And the second one is a concrete request, provide advice, what can we do as Amnesty to try to help to ease the situation in Egypt? So about the current situation in Egypt, it's very bad, especially economically, because Egypt right now have agreed to the harsh conditions of the IMF, and this means that the economic situation in Egypt is very bad. And a lot of people are affected by this economic situation, especially the lower classes of the Egyptian society. And there are, and the government, in order to face this kind of economic hardships that faces the people, are, how can you say it, strengthening its strict grip upon the society. So it poses more restrictions upon the society, the government, especially the people who, the journalists or the people who try to talk about the situation in Egypt. And right now, the army is totally and completely controlling Egypt, Egypt's economy, and Egypt's politics, and Egypt, everything in Egypt, basically.
And the problem with the army is that it has this policy of one voice only. So it's the only voice of the only voice of the army, and the media is also controlled by the army. So it's very bad in Egypt, basically. Dice que la situación actual es muy mala, económicamente muy mala. El país ha acordado condiciones con el Fondo Monetario Internacional que imponen bastantes restricciones a su economía. Hay mucha gente afectada por esta situación económica, especialmente las clases más desposeídas, ¿no? El gobierno ejerce un control sobre toda la sociedad. El gobierno es un gobierno militar, como sabemos, está poniendo restricciones a los periodistas. El gobierno controla la economía, controla la política. El gobierno, que es un gobierno militar, tiene una sola voz, es monolítico, ¿no? Terminar reafirmando lo que dijo en un principio, la situación en Egipto es bastante mala. And I have to add also that we don't have any kind of opposition in Egypt. So the government cracked upon all the opposition, either Islamists or liberals. The government attacked everybody. And in Egypt right now, according to a recent report, there are more than 60,000 political detainees in Egypt. 60,000 prisoners in Egypt based on their political opinions and political affiliations, basically. And which is very bad, of course. And yeah. Dice, esto también, esta situación económica en que también, digamos, también la disidencia no existe. La disidencia política no existe porque el gobierno ha tomado preso a la gente que está involucrada en política, a gente de partidos islámicos o de otras concepciones políticas. Señala que en Egipto hay más de 60.000 personas prisioneras por el solo hecho de pensar distinto al gobierno, ¿no? La situación es bastante seria. And regarding your other point about what can you do here in Amnesty International, I think you should try to pressure your governments and European governments in general not to cooperate with the Egyptian government, and to stress the human rights violations that are practiced by the Egyptian government, not to sell arms, not to sell weapons to the Egyptian government, basically because they are used to suppress the people, and not to support the Egyptian government, not to trade with the Egyptian government. And because it's the only way, I think, and I think it's also you have to pressure the government to highlight more the human rights violation practiced by the Egyptian government. I think, especially in Amnesty, I think Amnesty should create more networks in Egypt. This is how Amnesty works in Egypt, because Amnesty doesn't have an office in Egypt. So Amnesty has networks in Egypt, networks of activists, networks of reporters, networks of journalists. Amnesty should create more networks in Egypt because these networks help tell the people, tell the whole world about the situation, the real situation in Egypt. So these networks are very important. Amnesty should create more. And yep, that's all I can say. En relación a la segunda pregunta, ¿no? Dice que ¿qué podemos hacer? Era tu pregunta, ¿no? Dice presionar al gobierno español. A los gobiernos europeos para que no cooperen con el gobierno egipcio. ¿Ya? No cooperen, no le vendan armas al gobierno egipcio, porque son usadas, empleadas para, digamos, reprimir a la gente. No cortar las relaciones comerciales con el gobierno egipcio, ¿no? Destacar las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno egipcio, ¿no? Y específicamente Amnistía Internacional, que podría hacer en Egipto, crear redes de personas organizadas, periodistas, reporteros, ¿no? Que sean habilitados para contar la verdad de lo que está sucediendo. A mí me ha llamado mucho la atención lo que has comentado, que bueno, recibiste la sentencia, tu condena sin haberte enterado ni siquiera si estabas sometido a un juicio. Es decir, esto es habitual en Egipto, es decir, se juzga a las personas sin su presencia en todo tipo de delitos o concretamente en este tipo de delitos que se supone que es contra el Estado. Esa es la pregunta, es decir, ¿eso es la regla general? ¿Así se tratan los delitos, así se juzgan los delitos en Egipto? She said that what caught her attention was when you said that you received your sentence without knowing that you were investigated or in a trial. So she's asking you concretely, is that the normal procedure for every
crime every situation, or just for political purposes? It's only used by the government for political purposes. Basically. According to the Egyptian law, if there is a case against you, they have to notify you by mail, and they have to call you. They have to let you know that there is a case against you, and you can hire a lawyer. It's like any other law, basically. But the government doesn't notify you, so the government uses this for political purposes in order to put the activists and journalists and writers in jail, basically. Dice él que existe el procedimiento legal en Egipto de que si hay un caso en contra tuyo se notifica por correo, tú tienes oportunidad de tener un abogado como cualquier parte del mundo, pero el gobierno no emplea por razones políticas o para casos políticos este procedimiento, ¿no? Lo hace para intimidar a los activistas, para intimidar a los reporteros, a los periodistas, ¿no? Específicamente. So during the whole time the case was going against me, I didn't know about it. So I didn't know about it at all. I didn't know that there was a case against me. So you can imagine how shocked I am when I knew that I was sentenced 15 years in prison. Just woke up this morning and you are sentenced 15 years in prison. O sea, todo el tiempo entonces en que existía este juicio en contra de él y que las autoridades estaban investigando y lo estaban juzgando, él no tenía idea de que estaba pasando esto, y entonces dice, imagínense el impacto que esto me causó, el shock que yo tuve, cuando un día despierto y me encuentro con que tengo una sentencia de 15 años en prisión. ¿El gobierno ha elaborado alguna ley como especial, ¿no?, de tratamiento especial por la que, digamos, haga legal, entre comillas, estas actuaciones contra la gente disidente? She asked whether the government has legislated about this kind of procedures. No, it's totally and completely unconstitutional. It's against the constitution, it's against the law, but they don't care, basically. No hay nada escrito, es totalmente inconstitucional, contrario a toda la ley, es un procedimiento que el gobierno suele aplicar ilegalmente. Sí, yo quería saber cuál es tu situación judicial ahora respecto a tu país. Es decir, cuando termine este programa de apoyo de amnistía, si tú quisieras volver a tu país, si la sentencia sigue firme, o sea, ¿cuál es tu situación? She's inquiring about what is your legal situation with regard to your country when the protection time that of amnesty can afford with the Spanish authority ends. Can you go back to Egypt? Okay, so this is why I'm applying for asylum, because after the protection ends, I want to be a Spanish citizen, ciudadano español, sí. So this was why I'm applying for an asylum, basically, because after the protection ends, I cannot get back to my country, and I have more problems because they are not going to give me a new passport. They are not going to issue me a new passport, because according to the Egyptian law right now, I'm a fugitive. So they cannot issue me a passport, they are not going to, so I cannot travel anywhere, and I have to get back to Egypt, and if I went back to Egypt, I would go directly to jail. So this is why I'm applying for political asylum, basically. Él está postulando a asilo político, precisamente porque su situación no le permite volver a Egipto actualmente. En Egipto él es un fugitivo. Las autoridades egipcias no le van a entregar un pasaporte para que pueda viajar. Y si viaja a Egipto y llega a Egipto va a ser arrestado, ¿no? Entonces él está postulando a asilo político en España. Su intención es permanecer en España, obtener la nacionalidad española, para regularizar su situación. ¿Cuál es la situación de tu familia una vez que tú te has marchado de allí, o de tus amigos, si alguno te ayudó a salir del país? ¿Ellos han sido represaliados o pueden ser represaliados? The situation of your family and your friends. Whether they have been have consequences, somebody helped you, Okay. your family have been So yeah. mi familia vive en Turquía, basically. So excepto mi madre vive en Egipto, pero mi madre es muy vieja. Mi madre es 75. How do you say 75? Sí, so they have no problems from them. There are no problems from my mother because she's very old, as you can tell. And my friends, most of my friends have problems
anyway, because most of my friends are activists and journalists and reporters and people who work or are engaged in the political situation. So yes, most of my friends have problems, but not because of me, because of their work and because of their activities. And I have a lot of friends who are in jail actually. So. Dice que su familia afortunadamente no ha sufrido represalia, porque su familia la mayor parte de ellos viven en Turquía, excepto su madre que vive en Egipto, pero es una señora de 75 años de edad, por lo tanto no tiene problemas, ¿no? Sus amigos que están en Egipto sí tienen problemas, porque la mayoría de sus amigos son o reporteros, periodistas o activistas, ¿no? Tienen problemas no por él, por su causa, sino por sus propias actividades, ¿no? Y que tiene varios de sus amigos en prisión. ¿Ah, sí? Yo le invité ya a Granada, viene a mi casa en unos días. Tengo el placer de tener a Belal en mi casa. Invitaros a vuestra casa también. Visitar vuestros grupos. Muchísimas gracias, Belal. Un aplauso. Terminamos. Thank you so much for your You're welcome. very much.